Nuestra invitada de hoy es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Nordeste. Su foco científico está puesto en las trayectorias militantes, en la participación juvenil en partidos políticos desde la perspectiva de la historia reciente. Desde la academia viene trabajando asuntos relacionados con la participación de los colectivos juveniles en la política contemporánea, con una mirada especial puesta en el retorno de la democracia de 1983. Nos visita hoy la doctora Marina Campuzano. Hola Marina, muchas gracias por estar acá y por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vos. Bueno, Marina viene trabajando desde la academia sobre la participación de los colectivos juveniles en la política contemporánea, con una mirada especial puesta en el retorno de la democracia en 1983, que es un poco también el foco que vamos a darle nosotros a estos programas de esta temporada. Y en ese marco la primera cuestión acá es ¿cómo nosotros pensamos la juventud en ese periodo? ¿Cómo estudiar a la juventud o cómo estudiando eso nos ayuda a comprender la transición democrática que mencionás? Las entrevistas que hice a militantes de esa época, había uno que me contaba y que me decía que había mucho de rasgos de la época y que él veía en su militancia que hablaban del periodo, esta cuestión del entusiasmo por la democracia, sí, por el periodo de democracia. Y me decían, no por la cuestión de que venían las elecciones, sino tener esa certeza de que las elecciones eran indiscutibles, que ya estaban ahí. Después, por otro lado, también esta idea de que había todo un clima de tensión y de miedo todavía, porque la dictadura no se había ido, todavía estaba en el poder y los sectores que acompañaban también todavía estaban en el poder. Entonces había, por más que se sentía como esa efervescencia, todavía mucho miedo de militar sobre todo. Entonces él me decía, bueno, todos esos rasgos están dentro de lo que es la militancia juvenil. Entonces es como una puerta de entrada para poder entender otros rasgos que tenían. En la militancia juvenil de los 80 podemos encontrar distintos tipos de actores que son característicos de los 80, como por ejemplo el movimiento de derechos humanos, los movimientos estudiantiles, la confluencia de la militancia de los 70 y esa militancia que nace en los 80. Entonces hay como muchas pistas dentro de lo que es la militancia juvenil que nos ayudan a poder entender ese periodo bastante convulsionado. Vamos por parte porque ahí dijiste una cantidad de cosas, ¿no? En principio, ¿cómo dirimieron esas tensiones? Sobre todo la más concreta, la más del día a día, que era eso, bueno, vamos a votar, hay como una efervescencia, pero al mismo tiempo estaba todavía el poder constituido, que era un poder represivo, un poder feroz, digamos, ¿no? ¿Cómo se dirimió ahí la cuestión? En cuanto a las militantes. A las militantes, ¿cómo se acomodaban ahí, no? Uh-huh. Esta cuestión de, que yo te digo que dentro de lo que era la militancia juvenil confluían muchos tipos de militancia, es algo muy característico de la militancia juvenil en ese momento, el hecho de las solidaridades que supieron tejer entre ellos. Porque una cosa, o sea, yo comencé a trabajar analizando el inicio de la década de los 80 y después todo lo que fue el llamado y las elecciones, ¿sí?, del 83. Y hay dos periodos marcados, que uno es en el inicio de la década, donde la militancia es como mucho más cautelosa, más cuidada, porque todavía estaba como más, no estaba todavía en claro el hecho de que se iba a llamar a las elecciones. Entonces ahí la forma en que conciliaban y que trabajaban las militancias o los militantes era a través de encadenar sus militancias, es decir, articular entre ellos, por ejemplo, entre la militancia religiosa y la militancia de base, articular con los militantes estudiantiles para poder ir a organizar, por ejemplo, la actividad en un merendero, por ejemplo. Después, a su vez, después posterior a lo que fue más que nada esta idea de cuidarse más y de la militancia más cautelosa, la militancia más en lo que es la parte del 83, en la campaña electoral, ya estuvo más abocada a organizar la campaña, organizar los partidos para poder llegar a las elecciones, para poder enfrentar las elecciones en realidad. Y ahí la militancia juvenil en general lo que permitió fue darle lugar a aquellos militantes que de cierta forma en los partidos no tenían lugar, como por ejemplo los militantes y las militantes que venían de los 70, que venían con una carga muy fuerte, que eran
tenían el estigma de cierta forma de cargar con la violencia que este nuevo periodo tenía que dejar atrás. Entonces, estos militantes, que sobre todo eran del MOJUPO, que era el Movimiento de Juventudes Políticas, de lo que se conocía como la multipartidaria juvenil, ellos supieron como contener a estos grupos de militantes que no encontraban o no encontraron su lugar al interior del partido. Entonces, a través de lo que era la participación más de frente, lo que era a través del MOJUPO, ellos lograban intervenir, organizarse, hacerse oír, y hay muchas cuestiones del aprendizaje político que se dio a través del intercambio y de conocerse con estos militantes. Y de reeducación también, ¿no? En función del nuevo periodo, digamos. Tal cual, sí, sí. Que era, debía ser pacífico, digamos. Y aparte, los militantes nuevos que arrancaban con los 80 no tenían ni idea de lo que había pasado en la dictadura. Claro. Entonces, mucho de lo que había, se enteraron muchos en estas reuniones amplias, no de partidos, sino amplias, donde estaban militantes de distintas procedencias, y ahí se comenzaban a enterar, bueno, qué es lo que había pasado, y por eso también el sentido de cuidado, de no poner en riesgo la vida, porque ellos habían en carne propia atravesado. Estamos hablando de chicos, digamos, ¿no? De gente nacida que en el 60, 65, 70. Sí, en ese entonces tenía 18, 16, 20 años, estudiantes universitarios, algunos estudiantes secundarios también, sí, gente muy joven que iniciaba la militancia. También mencionaste, y no sé si podríamos definirlo como periodos, ¿no? Es decir, el asunto de el retorno democrático, la transición y la primavera democrática, ¿no? Sí, son como periodos de un proceso naciente. ¿Eso se puede definir o está mezclado en el tiempo? Cada uno de esos términos es como que encierra una forma de ver o de caracterizar ese proceso. El más conceptual ahí es el de transición, porque viene de las discusiones con la ciencia política, esta idea de que había que, o sea, el que viene de Guillermo O'Donnell, que lo que dice es que, bueno, la transición es el paso de un periodo autoritario a uno democrático, y que en nuestros casos había que atravesar por un proceso de democratización que consolida en realidad la democracia. Pero a mí me gusta por ahí retomar una forma que tiene de nombrar el periodo de una historiadora marplatense que es Marcela Ferrari, que ella habla en realidad de idea de reconstrucción y nos da como algunas pistas para entender este proceso, y sobre todo a mí que me interesa la cuestión de los actores y sus prácticas, esa cuestión. Y ella dice, bueno, poder entender este momento como el de reconstrucción democrática, que en realidad esta idea de vuelta o de retorno es como impensable o improbable, porque la democracia más cercana era el 74 y que no había posibilidad de volver a esa democracia o de retornar a esa, porque era una democracia débil, que estaba muy marcada por la violencia, por la presión de la dictadura, de los regímenes militares. Entonces no había una democracia, no hay una democracia a la cual volver, sino que en realidad hay que reconstruir. Entonces ahí las prácticas de los actores tienen que ser distintas, y sobre todo en esta idea y el amplio consenso que los actores logran establecer, que es democrático. Claro. Que no hay forma posible de que se juegue otro juego político que no sea el democrático. ¿Y cuándo se empezó a hablar en esos términos? Es decir, ¿ese proceso es visto así desde cuándo? ¿O era contemporáneo a lo que estaba sucediendo? A mí me parece que la conciencia en cuanto a, o sea, la conciencia política que toman los actores en cuanto, bueno, es el camino que hay que dar. Creo que uno de los hitos es la creación de la multipartidaria en el 81, cuando ya la intensidad del aparato represivo de la dictadura ya cesa. Estaba decayendo, ¿sí? Claro. Entonces ya empiezan, o sea, nunca los actores políticos dejaron de pedir la vuelta o la reinstitucionalización del sistema político. Eso nunca dejaron de reclamarlo. El asunto es que en ese momento entendieron, o sea, a inicios de la década del 80, que había que abroquelarse, que había que establecer un consenso, que había que desarticular a la Junta Militar, que esta Junta Militar además tenía características distintas a las anteriores, era que tenía unas concepciones con relación al sistema político distinto, que tenía aspiraciones de mantenerse más tiempo dentro del
del poder, en el gobierno. Entonces comprendieron ahí que había que juntarse, inspirado tal vez en la cuestión de la hora del pueblo en el 71, entonces que había que juntarse y desarticular también esta idea divisionista que tenía la Junta de ir por partido, sino que juntarse los partidos más importantes en el 81 con la conformación de la multipartidaria y de ahí comenzar a disputarle a la dictadura esta idea de la representación y de más firmemente comenzar a reclamar la vuelta a la democracia. Y también hay una cuestión ahí que los políticos, más allá de que las actividades políticas estaban prohibidas, tenían un conocimiento del escenario político, o sea, del clima, sabían leer también o identificar la crisis en la cual estaba la propia Junta, claro, las divisiones internas, entonces también leer ese sentido de oportunidad para, bueno, cuándo es el momento de organizarse, de avanzar. Y sin poner en riesgo más de lo que ya se puso en riesgo, sí, ¿no? Sobre todo. Sí, ¿Qué era la multipartidaria? La multipartidaria era una agrupación que en ese momento unificó a 5 partidos políticos, que eran los partidos más importantes del país, el Partido Radical, el Partido Justicialista, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente, y me estoy olvidando uno, el Partido de la Democracia Cristiana. Y que a su vez, o sea, tenían una lectura acerca de que, bueno, había que organizadamente constituir un actor político que interpelara a la dictadura desde ese lugar, que no le permitiera fragmentar la discusión o las negociaciones, o sea, el pacto. Y aparte también antes del 80, del 81, hay una cuestión para entender que ningún actor político pensaba que la vuelta a la democracia era posible sin pactar con la dictadura. Entonces había que organizar esa negociación, y esa negociación había que hacerla de manera conjunta, estableciendo consensos. Claro, claro. ¿Y quiénes eran esos jóvenes militantes del 80 y que después seguramente fueron muchos de ellos, o algunos por lo menos, actores que, bueno, que conocimos después, digamos, por alguna trayectoria sobresaliente, o no? ¿O son militantes todos de base? No, muchos los conocemos y todavía están activamente participando. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, muchos de mis entrevistados, por ejemplo, Germán Vittel, Darío Tapita Gómez, que es un referente en las cuestiones de derechos humanos. Estaba Silvia Robles, que son las personas con las que yo conversé, y hay otros que dejaron la actividad política y se abocaron más que nada, o sea, no dejaron la actividad política en sí de organizar cuestiones en los barrios, por ejemplo. O sea, dejaron pero sí, de la cuestión partidaria, digamos. Exacto, sí. Y ese trabajo, ya que lo mencionás, es decir, gente que vos tuviste que entrevistar para poder hacer análisis, para hacer tus investigaciones, además en el marco de la pandemia, digamos. Sí. ¿Y eso qué dificultad adicional? Y bueno, en principio eran todos los entrevistados grupo de riesgo. Claro. Yo cuando inicio la investigación, tuve como estaba preparando un trabajo justamente para hacer cómo fue la cobertura de las elecciones en Chaco. Entonces fui al archivo e hice un registro del Diario Norte y el Territorio, y a la semana se cierra todo. Entonces ahí pude hacer como cierto trabajito mientras estábamos todos encerrados sobre, bueno, cómo habían hecho la campaña electoral y ese tipo de cuestiones. Tenía como un detalle así de, bueno, organizaron una unidad básica, se eligieron las actividades, podía hacer todo el seguimiento ese, pero me faltaba toda la cuestión mucho más rica, ¿no?, de la experiencia, el testimonio. Y por suerte, bueno, al haber sido estudiante, egresada de la carrera en comunicación social, me quedan muchas amigas que son periodistas y a las cuales, bueno, cada tanto las molesto para pedirle ayuda con algún dato, algún contacto. Entonces con ellas me ayudaron a pensar, bueno, con quiénes podía hablar, a quiénes podía entrevistar. Entonces, en base a eso, y aparte a su vez también estos mismos entrevistados me ayudaron a poder conseguir otras personas, a quienes eran sus compañeros de militancia, y en su mayoría tuve que hacerlas por Meet. Y hay cuestiones por ahí que me gustaron del trabajo. Uno en lo que tiene que ver con
con lo personal es que yo estaba acostumbrada a hacer entrevistas a personas que a lo sumo le tenía que pedir que recuerde 5 años atrás. A esta persona le tenía que pedir 40, que se vaya 40 años atrás, que también esta idea de que, bueno, que no iba a volver con el recuerdo desprovisto de subjetividad. Por supuesto, de sesgo, de olvido, de reconstrucciones. Y aparte de esta cuestión de que muchos y muchas son militantes políticos hasta la actualidad, entonces esas vueltas ya han tenido toda su reflexividad y demás. Entonces fue un trabajo de cómo otorgarle valor a ese testimonio, en el trabajo científico mismo, entender también que, bueno, justamente por toda esa carga subjetiva tiene su valor. Y después, por otro lado, que las intuiciones que nosotros podemos tener sobre, bueno, esto puede ir por este lado, o ciertas sospechas de por dónde van a ir las respuestas, después siempre te sorprende o te enterás de un montón de cosas. Esto, por ejemplo, de que el gran aprendizaje o cómo ellos mismos, de los militantes de los 70, eran quienes enseñaban o contaban sus historias, y a través de eso sirvió como formas de entrenamiento y aprendizaje político, esta cuestión de la militancia nueva, de contener a la militancia de los 70, estas cuestiones de las tensiones que también se encontraban en esta nueva política electoral que no tenía nada que ver con otro tipo de militancia que llevaban adelante, antes sobre todo. Y con respecto a ese que era tu búsqueda, digamos, la campaña del 83, ¿cómo fue? ¿Cómo nos podrías ilustrar? Estamos hablando del Chaco, pero no sé si podemos hacer algún traslado a lo que fue por ahí Corrientes o algo así, pero ¿cómo fue esa campaña del 83? Campaña intensa. La campaña... tenemos que recordar en principio, para hacer la comparación, que no había los medios tecnológicos que hay hoy, ni siquiera los medios de transporte, digamos, había todo, pero con mucha mayor dificultad, digamos. O sea, para empezar, es un cambio fundamental para entender la época, además. Sí, si pensamos que Alfonsín en estas elecciones fue el primero que utilizó la idea de la publicidad en los términos que podemos entenderla ahora de manera más moderna. Claro, afiches, spots. Spots, sobre todo, esta idea del político mirando a cámara, Alfonsín fue el primero que comenzó a utilizarlo y fue en el 83. Antes de eso no, hay muchos archivos que podemos ver, que encontramos, si hacemos las comparaciones entre el peronismo y el radicalismo, ahí vemos que Vittel, por ejemplo, o Luder están hablándole como grandes dirigentes a las grandes masas de militantes, mientras Alfonsín le está mirando a la cámara y le está hablando directamente en primera persona al votante. Lo cual sumaba al otro hecho, que era hablarle también a las grandes masas, digamos. Sí. Pero hay una cuestión de las consignas políticas que son distintas. El radicalismo, esta idea de Alfonsín sobre todo, entienden, y con todo el trabajo que hay en la campaña política y con los publicistas en ese momento, que había que unificar, o que había que hacerlo eso más masivo también. Claro. Entonces, no consigna, o sea, incluso la idea que tiene Alfonsín de que sea un movimiento radical. Entonces, ahí aglutinar otro tipo de sectores por fuera también del partido. Claro. Y la idea del diálogo, del consenso, de incluso conversar con ciertos sectores adversarios, es decir, todas eran novedades en ese momento, sí. Sobre todo de dónde veníamos. Y las estrategias, en ese sentido, las estrategias las supo utilizar muy bien el radicalismo, y en el caso del Chaco hubo, hasta podría decirse casi un empate técnico, porque terminan muy ajustados entre León y Teneb, que fueron Teneb el candidato del justicialismo y Luis León del radicalismo, pero ahora podemos pensar que un empate técnico directamente lo mandan a volver a revisar imágenes. En ese momento entendían que no, había ganado Teneb, hay fotos de los dándose la mano y listo, avancemos. O sea, claro. no había que discutir nada ni hacer cuestiones que pudieran llegar a generar conflictividad social. Entonces, por eso digo que una de las cuestiones para resaltar de los políticos, de los actores políticos de ese momento, es la conciencia del momento en el que estaban. Claro, no había margen para
disputar nada ahí. No, incluso durante la campaña, o sea, la violencia no es que se desterró por completo. Había situaciones, por ejemplo, donde había un mitin y que alguien sacaba un arma. Entonces, al día siguiente ya salían los líderes diciendo que no al lugar, que ese tipo de cuestiones no se permiten. Son prácticas que están desterradas en la política. Entonces, ese nivel de acuerdo y de consenso entre todos los sectores es algo que es de destacar. Y volviendo a los jóvenes, digamos, ¿no? ¿Se puede trazar una línea 40 años después para ver qué tan cerca, qué tan lejos están los jóvenes de hoy que militan hoy en la política con relación a aquellos? Ahora tenemos, pero la militancia juvenil, pero por distintos lugares, distintos espectros, ¿no? En aquel momento la militancia política estaba como reducida, si se quiere, a estos espacios más tradicionales, el sindicato, las organizaciones estudiantiles, los centros de estudiantes en ese sentido, los partidos políticos y por ahí... Los centros de estudiantes que también nacen en ese proceso, porque antes eran como clubes de alumnos porque la dictadura no permitía la política estudiantil, por lo menos en la época más... Es decir, que todo es un proceso naciente ahí. Sí. El agruparse, juntarse, sí. Igual en ese momento no tenían como muy permitido, los habían desterrado del comedor universitario y la militancia era más que nada la parte de los pasillos o las residencias universitarias y demás. Y hoy lo que encontramos es como la militancia juvenil multiplicada en distintos tipos de causas. Las encontramos también muy numerosamente en los partidos políticos, en las distintas facciones de los partidos políticos, porque tenemos un montón de facciones al interior y cada una de ellas tiene una juventud. Y después también en todo lo que son las otras causas sociales que los interpelan y que están ahí agrupándose. A ver si te entiendo. Hay como una especie de atomización temática, además de la pertenencia partidaria, política, y antes eso estaba mucho más reducido, digamos. Claro, antes estaba como la podíamos encontrar en estos espacios. Ahora está mucho más ampliado. El espacio público está mucho más ampliado, entonces podemos encontrarlo participando en organizaciones por el clima, por ejemplo, cambio climático, que son las grandes demandas de las juventudes actualmente. La tenemos en los colectivos feministas, las tenemos en grupos culturales, ¿sí? Pidiendo por espacios públicos, y no necesariamente organizados alrededor de una figura política. Les cuesta en algunas cuestiones a veces esta cuestión de que tener personería jurídica y demás, sino que bueno, son agrupamientos que cumplen a veces algún objetivo y se desagrupan. ¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, esto de que hay espacios o este fenómeno de militancia juvenil que está asociado a la figura de Milei, digamos, ¿no? Es que hay como mucho estudio que se está haciendo, cualitativo sobre todo, que da cuenta de ese fenómeno, es decir, que Milei talla ahí en ese segmento. ¿Por qué está pasando eso? Hay un pensamiento por ahí más del progresismo, que le es cómodo pensar a las juventudes asociadas al cambio, o a la revolución o a la ruptura. Entonces, pensarlos directamente del lado de la izquierda, ¿no? Es como más cómodo que, bueno, las juventudes que generan el cambio vienen de la izquierda. Pero si tenemos jóvenes participando en todos lados, sería medio inevitable pensar que también estén en las derechas. Por ahí la idea es pensar, bueno, cómo estos colectivos, así como decís, están interpelando a las juventudes y cómo logran que esas causas se vuelvan sus causas y las resignifiquen en términos juveniles. Y que ahora, por ejemplo, tenemos los jóvenes libertarios de las nuevas derechas que le están disputando esta idea de juventud y esta idea de revolución a la izquierda, por ejemplo. Entonces tenemos también esta cosa de, bueno, somos jóvenes y de derecho, una cosa así que también podemos encontrarlo. Pero están disputando sentido, pero también están disputando espacios de poder, digamos. Sí, o sea, por eso tampoco esta idea de la apolítica o de esta negación a la política, porque en realidad utilizan las armas del sistema político para poder llegar. Y las consignas que construyen, que están marcadas por cuestiones muy xenófobas, homofóbicas, misóginas, porque tienen todos esos condimentos, no son propias tampoco de nuestro país, ¿sí? No nos sintamos tan especiales, sino que en realidad son cuestiones que atraviesan en todo el mundo y que en este momento vemos que tienen más fuerza porque también hay figuras
figuras que están, así como Milei, que están conciliando o están articulando todas estas demandas. Entonces comienzan estos sectores más ligados al conservadurismo, a la religión, más de derecha, más nacionalistas, a encontrarse representados en estas figuras y entonces a comenzar a agruparse y a accionar sería. Por último, Marina, ¿qué pasa con la democracia argentina? Estamos conmemorando los 40 años y ¿qué te parece? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es la democracia hoy en relación con la del 80? Sus deudas, sus puntos altos. ¿Qué hay ahí? Con la democracia en la Argentina. A mí me parece que, bueno, que hay un consenso también muy marcado. Supimos sostener 40 años de democracia. Sí, eso es verdad, no se discute eso, ¿no? Por eso, ¿no? Ese es un consenso que todos los sectores tienen, ¿sí? Más allá de los malestares y de las críticas con relación a los políticos y al sistema político, todas las críticas, hay un consenso de que el sistema democrático es el sistema que mejor encontramos para poder organizarnos socialmente. Entonces, en ese sentido, creo que tiene sus deudas la democracia, por supuesto que sí. Estamos en un momento, bueno, en Chaco, por ejemplo, con el 55% de pobreza, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las juventudes, son los sectores que más sufren estas cuestiones de pobreza, de trabajo precario. Yo le hacía la pregunta a los jóvenes, tanto de los 80 y actuales, bueno, cuáles eran las demandas, y la demanda de los jóvenes de los 80 hasta los actuales es la demanda por mayor participación, pero participación en espacios de toma de decisión, claro, donde puedan influir políticamente, así no de que me pongas al final de la lista, sino en un espacio competitivo para poder entrar y tomar las decisiones y participar y hacer realmente cambios que signifiquen para las juventudes, ser considerados protagonistas de su tiempo, por ejemplo. Marina, muchas gracias. Muchas gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.